En el arco anterior conocimos al líder de los vándalos, quien tuvo un plan a través de una bestia aberrante especial para atravesar el cielo, con la intención de saber si los collares eran hechos por un donante. Luego de cruzar la frontera y salir vivos, todos vuelven a la sede. Los niños tendrán una misión especial con Remlin y su mural, donde sabremos sobre una conexión entre Rudo, el cielo y el abismo, gracias a su apellido. En este arco llamado Mural del Patrimonio lo vamos a saber, y este es el resumen. Posteriormente los limpiadores avanzaban hacia la ciudad cuando un tipo intentó estafarlos, aparentando ser atropellado, pero simplemente lo ignoraron y Engine le dio un consejo, que fuera con la doctora Alice para que le arreglara el cerebro y que Neo le cobraría por la comisión. Mientras Rudo se preguntaba para qué le habían dado unos lentes, Delmon se quejaba de cómo manejaba Engine. Recordaron que era mejor que manejara Gris, con él al menos podían dormir. Rudo se dio por vencido ya que no parecía que le iban a responder por esos lentes. Así llegaron a la base una vez más para descansar. Esta vez todos tenían ropa normal, incluso Auguste lo reconoció, diciéndole a Rudo que la marca era Coloso, respondiéndose a sí mismo que él era el creador. Se cuestionó por qué la ropa del cielo era tan gruesa, si era muy frío allá arriba o muy caliente aquí abajo. Mientras que él decía que otra vez lo ignoraban, Engine se disculpó ya que estaban muy nerviosos para prestarle atención. Rudo no estaba acostumbrado a visitar a los heridos. Flores le preguntó a Engine. Rudo explicó que era una costumbre llevar flores a los que estaban en recuperación y todos se sorprendieron por esa costumbre del cielo. Las flores eran muy caras en estas zonas. Rudo solo dijo que entonces no era importante. Delmon se emocionó inmediatamente por esa maravillosa costumbre y dijo que debían hacerlo. A pesar de no tener reales, irían por unas artificiales. Rudo quedó sorprendido. Tenía algo en mente. Estaba inquieto porque quería visitar a Sanka, ya que de todos los que habían participado en la misión, él fue el más lastimado. Temía que su presencia pudiera afectar su confianza. No era tan buena idea, pero Engine le quitó esas dudas de inmediato. Le aseguró que la confianza de Sanka seguía intacta, que había caído hasta el fondo, en serio, estaba muy en el fondo, y aún así había peleado contra sus propias debilidades para salir adelante. Se necesitaba mucho más para realmente romperlo. A partir de ahora solo seguiría mejorando. Mucho mejor que ser un genio, él será aún más fuerte. Pero no solo eso, Semiu se comunicó y explicó que había alguien más que llegó al cuartel. Se trataba de Remlin, estaba junto al alcalde. Entonces explicó ante Sanka con mucha pena que había lanzado un hechizo diferente a Sanka y ahora estaba ahí para disculparse. El alcalde de la ciudad, Kamba, le exigió a Remlin que se explicara ante Sanka, reconociendo su error. Había dibujado el mismo hechizo en todos y se alivió al saber que sí había funcionado en el resto, pero al parecer Remlin creyó que Sanka era el más serio de todos y le puso un encantamiento distinto pensando en eso, no el habitual que lo protegía de un golpe fatal. Para demostrarlo, le pidió que flexionara el brazo y cuando lo hizo, este se hinchó de músculo de inmediato. La situación fue un poco absurda y aunque todos estaban preocupados, especialmente Remlin pidió disculpas. Sanka simplemente se rió. Esto sorprendió a todos, no había conocido a alguien que intentara hacerle algo así, pero él dejó claro que no quedó tan herido por culpa del hechizo, sino porque no era lo suficientemente fuerte. Rudo notó que Sanka sentía cierto enojo por lo sucedido, pero en vez de lamentarse no iba a culpar a nadie por eso, era solo su propia culpa. Estaba decidido a volverse más fuerte. Se ofrecieron a compensarlo, pero no quería nada de eso. Él puede ser más fuerte, aclarando que no lo subestimaran. Engine se mostró orgulloso de su amigo, mientras Rudo permanecía junto a él. Sanka, sin rodeos, le preguntó si tenía algo que decirle y dejó en claro que no quería lástima. Lo único que importaba era hacerse más fuerte, incluso si le daban otra paliza mayor, y con eso el problema desaparecería. Rudo reflexionó sobre esto y pensó que en realidad Sanka aún tenía mucho que enseñarle. Intentó esbozar una sonrisa, pero como no le salió bien, terminó iniciando otra discusión con él, quien creyó que se estaba burlando. Si te gustan estos resúmenes, no olvides dejar tu like y suscribirte. Muchas gracias por el apoyo. Después de su conversación con Rudo, el siguiente en visitar a Sanka fue Engine, quien le
le llevó algunas cosas. Sanka, emocionado, admiraba mucho a Enjin y este le contó que Rudo había dicho que viviría una vida mejor, se divertiría y cumpliría su venganza. Sanka pensó que Rudo no comprendía el mensaje y se estaba volviendo ambicioso, pero le surgió una duda: aunque cruzaron la barrera y lograron volver, ¿era realmente bueno o malo? Enjin no le dio importancia, pues lo único relevante era que seguían vivos. Lo que le preocupaba era que esos vándalos no intentaron matarlos realmente, sino que su único objetivo era destruir el cielo, aunque tendrían que intervenir si seguían creando bestias aberrantes. Sanka, por su parte, dijo que eso no cambiaba sus planes de fortalecerse aún más. También reflexionó sobre Rudo, que estaba olvidando lo esencial. Antes de su venganza, se dio cuenta de que él mismo debía enseñarle, ya que era su mentor, aunque Enjin ya se había dormido, dejando a Sanka hablando solo. Mientras tanto, Rudo observaba a Remlin desde una ventana. Ella estaba deprimida porque, aunque Sanka se rió del hechizo que le puso, seguía decepcionada de sí misma. Rudo no sabía qué hacer hasta que apareció Sanka, quien le dijo que era incómodo estar en una habitación con alguien dormido. Le preguntó si estaba pensando en hacer algo, aunque él no sabía cómo actuar realmente. Sanka primero le recordó que si iba a buscar a Amo. Rudo quedó sin palabras. Le recordó que al parecer habían tenido un momento o algo así en el desierto y estaba muy furioso con los vándalos. Para Sanka no es la máxima prioridad, afirmando que Rudo no sabía cómo llegar a ella, incitándolo a aprender algo nuevo, lamentándose por lo que no puede hacer. Si quiere ayudar, que fuera a ayudar a la niña, y si no sabe cómo hacerlo, debía empezar a extender la mano a otras personas. Sanka le dijo que ya tenía suficientes ejemplos de cómo hacerlo, mencionando a Gris y Enjin. Él estaba dispuesto a ayudarlo a encontrar a Amo, y si acumulaba experiencia, tal vez algún día podría divertirse con todos. Luego se fue, mientras Rudo le daba las gracias, decidido a actuar. No planeaba hablar tanto, pero pensó que con todo su potencial sería un desperdicio que se obsesionara solo con la venganza. Remlin estaba sentada afuera, bastante triste por lo que había pasado. Entonces Rudo llegó con una hoja de papel en la mano y le pidió que le enseñara a dibujar. Nunca había hecho un dibujo y tampoco sabía cómo se sentía ella, pero torpemente le dijo que no es que quisiera aprender arte, pero al menos no quería quedar en ridículo. Esto animó a Remlin, mientras Rudo se preguntaba si había dicho lo correcto, y más tarde se mencionó que Rudo y los peques tenían una misión de investigación en la ciudad Kamba. El equipo había salido de un túnel donde varios cuervos rondaban. Gita Fantasía atrapó una pluma y al parecer le ganó a Remlin. Rudo simplemente estaba harto del desastre en el que se metió. 2 horas antes, Rudo y los peques estaban en una sala común dibujando cuando Corvus los vio. Le pareció una escena conmovedora ver a un grupo de niños haciendo garabatos. Remlin explicó que Rudo la quería animar, así que le pidió que le enseñara a dibujar. Esto dejó a Rudo en evidencia, mientras Corvus sonreía satisfecho. Luego le preguntó qué había dibujado y Rudo respondió que era Recto, su padre adoptivo. No era un artista, pero ese dibujo tenía un significado profundo para él. Mientras tanto, Gita le preguntó a Remlin qué había dibujado. Ella contestó que el momento había llegado, agregar su propio dibujo al mural patrimonial de los hechiceros, a lo que Corvus afirmó recordando el mural. Era una tradición reservada para quienes heredaban la pluma de Remlin, un honor y una responsabilidad. Era el trabajo más importante de su carrera, pero no era nada fácil de hacerlo sola. El alcalde le ayudaría y Corvus, al escuchar esto, decidió organizar una misión especial para los niños, una especie de viaje de campo a la ciudad Kamba. Todos quedaron sorprendidos. Enjin preguntó que la travesía implicaría caminar hasta allá, pero Corvus aclaró que solo los niños participarían. Semiu se mostró preocupada, argumentando que recientemente habían sido atacados por vándalos y enviar a niños solos podría ser peligroso. Sin embargo, Corvus insistió en que eran lo suficientemente fuertes para manejarse sin adultos, además de que Rudo, como el mayor del grupo, los protegería. También mencionó que esta experiencia probablemente haría a Rudo más fuerte, incitándolos a que disfrutaran su viaje. Ya en la ciudad, Rudo no podía evitar pensar que todo era una excusa para fortalecerlo. Observó a Dia, Heavy y Remlin, recordándose a sí mismo que era su responsabilidad mantenerlos a salvo. Se emocionó demasiado y comenzó a desafiar a cualquier criminal que quisiera enfrentarlo, pero no estaban solos. Enjin y Bro los vigilaban de cerca, listos para intervenir si algo salía mal. Mientras los observaba, Bro se cuestionó si era buena idea y Enjin le recordó que podían actuar si algo salía mal, además de que ellos hicieron mucho más para vencer a la bestia aberrante que ellos mismos. También Bro recordó una conversación con Bundus, quien le preguntó sobre Corvus. Empezó a sospechar que
él los estaba usando como carnada para atraer vándalos, pero Jin descartó la idea. Aún así se preguntaba si era en serio que este tipo. En la base, Corvus se arreglaba con esmero. Semiu le preguntó la razón y él respondió que estaban por recibir invitados importantes. Justo en ese momento una alarma anunció la llegada de alguien. Hikage daba la alarma de que los guardianes de la orden habían llegado. Se habían dado cuenta al parecer que los limpiadores mantenían a un celestial. Una mujer que parecía la líder exigió hacer unas preguntas. Era Kyouka Nijiku, hermana de Sanka, mientras Jin se daba cuenta de que Fu Orostor seguía al grupo. De vuelta en la base, Corvus se encontraba cara a cara con la líder de los guardianes. Semiu finalmente comprendió por qué Corvus había enviado lejos a Rudo. Sabía que la guardia del abismo iba a presentarse. Kyouka habló sobre las tormentas en la región, mencionando que la más grande en los últimos 6 años ocurrió tras la destrucción de una bestia aberrante gigantesca. Muchas personas resultaron heridas, hubo muchos daños por la última tormenta, y según ella la negligencia de los limpiadores, que tienen el deber de comunicar heridas resultantes por las bestias aberrantes, podía provocar la intervención de la guardia del abismo, a menos que tuviesen una gran razón. Corvus, sin inmutarse, le dijo que había llegado demasiado pronto para una infracción menor y que su rango era demasiado alto para estar involucrada en algo así, pero Kyouka, quien es la capitán de los cuernos rojos de la guardia, fue directa. Estaba allí por el celestial. En otro lado, Rudo y Remlin estaban en la ciudad Hoyo, conocida por su tinta que debido al proceso duraba mucho, pero también por los secuestros. Rudo estaba decidido a proteger a sus amigos, aunque ya habían caído ante el poder del azúcar. Detrás de ellos, Fu Orostor, el vándalo, seguía sus pasos. En su interior luchaba contra su indecisión, mencionando que Sodil estaba interesado en Rudo, quería órdenes. Entonces algo lo trató de mocoso y le dijo que hiciera contacto, escuchando la voz de su Jinki, un muñeco parlante que le decía que era completamente inútil sin él. Su objetivo era seguir las órdenes de Jin, a quien admiraba después de haber peleado contra él, e intentó armarse de valor para acercarse al grupo. Él veía la situación mientras Rudo y los demás se detuvieron a comer dulces. Rudo, como siempre, se entusiasmó demasiado con el azúcar, aunque el dinero ya se les había acabado. En ese momento, Remlin, quien parecía conectar con su energía, empezó a reírse junto a él. La escena fue tan extraña que el vándalo sintió escalofríos. No estaba seguro si eran limpiadores o monstruos. Su Jinki le afirmó que no eran peor que los vándalos. De repente, un secuestrador real se acercó a ellos con una sonrisa engañosa. Les ofreció más dulces si los seguían. Rudo, en su entusiasmo, estuvo a punto de aceptar, mientras Fu se preguntaba si debía ayudar. Pero entonces Rudo olfateó el aire. Algo no cuadraba. Ese hombre no olía a azúcar. Sin pensarlo 2 veces, le dio un golpe en la entrepierna por haberlo ilusionado. El pobre vándalo se quedó paralizado del susto y esperaría que llegaran a su destino. Mientras tanto, el resto del grupo aprobó la acción de Rudo, confirmando que en efecto ese tipo era un secuestrador. El tiempo pasó y después de un largo recorrido, Remlin, ya exhausta de caminar, cayó del cansancio. Los demás finalmente llegaron a la ciudad Kamba. Al parecer, la ciudad Kamba quedaba a unos 16 kilómetros de la ciudad Hoyo, aunque los limpiadores ya estaban acostumbrados a caminar largas distancias. Para Remlin era otra historia, apenas podía mantenerse en pie y les reprochó a los demás que parecían unos monstruos por su resistencia. Heavy le explicó que aunque habían sido llevados en vehículo desde la sede hasta ciudad Hoyo, ellos habían caminado todo el trayecto restante. Para ellos no era una distancia tan grande y aunque parecían enérgicos, en realidad también estaban cansados. Al llegar a la entrada de la ciudad, el alcalde les dio la bienvenida, proclamando que hicieron un buen trabajo. Remlin, aún confundida, le dijo que seguramente él había llegado en vehículo, lo que explicaba por qué no se veía agotado. El alcalde, sin inmutarse, le dijo que si de verdad quería seguir dedicándose al dibujo, tenía que fortalecer su resistencia y su energía. Con esas palabras en mente, entraron a la ciudad Kamba. Rudo preguntó dónde estaba el mural y el alcalde les dijo que ya estaba oscuro, así que trabajarían en el día y que pasarían allí la noche. Pero Rudo no debía comer dulces. Mientras caminaban, Remlin le preguntó a Rudo qué imaginaba cuando le hablaban de un mural. Él respondió que lo visualizaba como una pared con dibujos. Sin embargo, Remlin le señaló el techo. Para sorpresa de Rudo, todo el techo estaba cubierto de ilustraciones. Ese era el mural de todos los portadores del pincel, desde el primer heredero hasta la actualidad. Rudo quedó boquiabierto, mientras Remlin sonreía con orgullo. Recordó que todos
tienen la misma reacción de asombro cuando descubrían el mural, ya que el primer hechicero Makaka Aikol amaba ver sus caras, aunque Rudo seguía sin entender completamente. Para él no dejaba de ser sorprendente, pero la sorpresa no terminaba ahí. En ese momento, Enjin y Bro llegaron al lugar, se habían estado asegurando de que todo estuviera bajo control y solo estaban ahí para vigilar de cerca a los demás. Les dijeron que el vándalo los seguía, pero no podía entrar a la ciudad, así que no habría problema. Mientras veían la pintura de Gob, explicaron que las pinturas eran reflejo de sus pensamientos y sentimientos, junto con su trasfondo histórico. Remblin planeaba hacer su pintura justo después de la de Gob. Luego señaló la imagen del primer hechicero Makaka Idol. Era impresionante y todos quedaron hipnotizados mirándola. Terminaron cayendo de espaldas por estar tan enfocados en la pintura. En lugar de levantarse y seguir torciendo el cuello para verla, decidieron acostarse en el suelo y contemplarla con más calma. Fue en ese momento cuando notaron algo extraño. Debajo del mural del primer hechicero había un símbolo idéntico al que Rudo llevaba en sus guantes. La revelación los dejó en shock y a Enjin también. ¿Cómo era posible que su logo estuviera ahí, el mismo logo de la colección del vigilante, en una obra tan antigua e importante? Era una sorpresa demasiado grande para procesarla de inmediato. Mientras tanto, en otro lugar, Corvus estaba en una situación complicada. Estaba cara a cara con los guardianes, quienes habían llegado con una sola misión: llevarse al Celestial. Querían interrogarlo sobre toda la información que pudiera tener sobre el cielo, su conexión con la Tierra y el motivo por el cual ambas regiones se habían separado. La situación se tornaba cada vez más tensa. De vuelta en la ciudad Kanba, Rudo intentaba asimilar lo que acababan de descubrir. Remblin pensaba que Rudo simplemente era un fan del funerario de los viejos tiempos. Rudo no entendía y ella entendió que nunca había escuchado sobre él. Le explicó entonces que los emblemas que estaban debajo del mural del primer hechicero representaban a sus amigos más cercanos. Entre ellos se encontraba el símbolo del funerario Kani Surebrek. Rudo, completamente atónito, apenas pudo responder diciendo su propio nombre: Rudo Surebrek. La revelación dejó a todos impactados. Mientras tanto, en la base, Corvus se negaba rotundamente a entregar a Rudo. Argumentó que actualmente él era un limpiador y que no había hecho daño a nadie. Les preguntó si realmente pensaban usar su autoridad contra civiles inocentes. Su postura fue firme y clara. Se cuestionaba realmente qué enseñaba la guardia del abismo. La hermana de Sanka, al darse cuenta de que no podría conseguir nada ese día, decidió retirarse. Agregó que odiaba el café. Corvus le recordó que mandara el reporte de las bestias aberrantes y le preguntó si no quería ver a su hermano. Sin dudas dijo que no, y antes de irse le mandó saludos a Enjin. Antes de desaparecer hizo una última pregunta: quería saber el nombre del celestial. Corvus, sin vacilar, respondió: Rudo. Este, por su parte, estaba sumido en sus pensamientos. Su propio nombre ahora pesaba más que nunca. Enjin, Bro e incluso Remblin no podían ocultar su confusión. Si Rudo era descendiente del funerario Surebrek, ¿qué significaba eso realmente? Remblin, sin preocuparse demasiado por la complejidad de la situación, se emocionó. Para ella, eso significaba que estaban destinados a ser amigos. En cambio, Enjin y Bro analizaban todo con más detalle. Si Rudo tenía raíces en el abismo, ¿qué hacía en el cielo? ¿Era posible que alguien del abismo hubiera logrado subir o que alguien del cielo hubiera bajado? Poco a poco la idea de que Rudo podía ser el vínculo entre el cielo y la tierra se volvía más clara. Quizás alguien en su árbol genealógico había encontrado la manera de cruzar la frontera sin morir en el intento. Rudo recordó lo que Sodil le había dicho: la serie del vigilante era una colección de piezas extremadamente poderosas. Si alguien llegaba a reunirlas todas, podría ser capaz de cruzar entre el cielo y la tierra sin problemas. Si ese era el caso, la clave para resolver todo estaba en encontrar esas piezas. Sus compañeros todavía no entendían por completo cómo Rudo había logrado sobrevivir al caer al abismo, cuando en teoría debería haber muerto al cruzar la frontera. Pero había algo seguro: si lograban reunir las piezas de la colección del funerario Surebrek, podrían descubrir un método para cruzar sin peligro, probablemente. Además, ya han tenido contacto con alguien capaz de hacerlo. Amo lo vio con sus propios ojos, así que es crucial sacarle más información. Rudo, sin embargo, insiste en que no quiere que esa persona piense que solo la buscan por conveniencia. Ante esto, Enjin, con una expresión burlona, colocó su mano sobre la cabeza de Rudo y dice con una sonrisa sospechosa que claro, solo me importa por eso. Rudo se da cuenta de la mirada perversa de Enjin, mientras que Remblin, completamente ajena a lo que realmente es Rudo, se muestra confundida. Mientras tanto, en un escenario completamente diferente, Amo está encerrada en
una mazmorra por alguien desconocido. No dirá nada si la dejan ir. Además quiere comer pastel. Preguntó por qué no puede, pero en un arrebato de ira grita que ni siquiera la desesperación funciona. Ella se queja de que le han robado sus botas y ya no la necesitan ahí. Su mente divaga considerando la posibilidad de quien la capturó tenga algún tipo de fetiche con mantenerla prisionera. Sin embargo, también fantasea con la idea de que está atrapada como una princesa de un cuento y que tarde o temprano alguien vendrá a rescatarla. Pero mientras espera, lo único que quiere es un pastel. La desesperación comienza a apoderarse de ella y grita que la saquen de ahí una vez más. Pero no está sola, alguien la está observando desde las sombras. Entre lágrimas, Amo solo desea que Rudo la encuentre. De vuelta con Rudo, este sigue ayudando a Remblin a terminar el mural. Jin reflexiona sobre lo difícil que será encontrarlos, aunque decirlo suene sencillo. En la noche anterior, durante una comida, el grupo habla sobre que toda esta información es difícil de conseguir, pero Sodil sabe cosas. A pesar de tener las botas de Amo, cuando Rudo mencionó su nombre, parecía no reconocerla en absoluto. En ese momento aparece Fu, el vándalo que siempre ha querido servir a Jin. Sin rodeos revela que Yaver fue quien robó las botas, causando sorpresa entre los presentes. La presencia de Fu es un problema, ya que se supone que no debería poder entrar en la ciudad Kamba debido a la barrera que impide el paso a quienes tienen malas intenciones. Jin de inmediato se pone en guardia y le exige saber qué está tramando. Remblin interviene para recordarles que nadie con intenciones malignas puede atravesar la barrera, lo que desconcierta un poco a Jin. Fu, sin embargo, asegura que solo quiere convertirse en su sirviente. Jin, por supuesto, lo rechaza de inmediato, pero Fu sigue hablando, tratando de convencerlos. Explica que Yaver fue el verdadero ladrón de las botas y que para él todo fue un aburrimiento. Según Fu, cuando encontró las botas, no había ningún donante con ellas, lo que hizo la situación extremadamente monótona para él, ya que no pudo pelear con ningún donante. Esto dejó en claro que alguien más secuestró a Amo y abandonó las botas, aunque el paradero de Amo sigue siendo un misterio. Fu también menciona, sin darse cuenta de la importancia de lo que dice, que la persona que creó las gargantillas probablemente tenga un Jinki de la serie del vigilante, así tal vez puedan encontrarla. Jin pregunta si es todo lo que sabe. Fu explica que el experimento del aberrante fue para saber sobre las gargantillas y una vez más insiste en que quiere ser el sirviente de Jin. Este, visiblemente molesto, dice que sí, que es algo estúpido. Rudo se sorprende por esta información y Jin reconoce que no tiene muchas opciones. Deciden acudir al corredor de información para obtener respuestas. Ante esto, Bro le pregunta si realmente quiere pasar por todo eso para respuestas. Jin mira a Rudo, preguntándole si realmente está dispuesto a pagar cualquier precio por la información. En otro lugar, Sodil le dice a Katoni que pronto los limpiadores harán contacto, por lo que ya saben de alguna manera su plan. Poco después y con la ayuda de los niños, se observa cómo Remblin finaliza su parte del mural. Ella proclama que está listo y al ver el nuevo mural, el grupo de la ciudad estalla de alegría, lo que marca oficialmente su reconocimiento como la heredera del pincel del primer hechicero. Jin, con curiosidad, le pregunta a Rudo si está contento de haber ayudado a Remblin. En ese momento, Rudo recuerda que todo esto no habría sucedido sin las palabras de Sanka, quien lo motivó a apoyar a Remblin. Jin le pregunta también si se quedará aquí y seguir disfrutando, pero él lo niega de inmediato. Logró dejar cosas atrás, quiere encontrar la colección y a Amo, así que le pide a Jin que continúe ayudándolo. Jin, con una sonrisa, dice que si lo está pidiendo este nuevo Rudo, entonces lo hará con gusto. Mientras tanto, Fu, ahora ex vándalo, observa la situación y comenta que Rudo tiene suerte de ser un celestial y estar bajo el mando de Jin. Cansado de él, Jin le deja claro que si realmente quiere unirse a ellos, tendrá que ganarse su confianza. En otro punto de la historia, la hermana de Sanka, Kyoka, está acorralando a un donante, nada más que el vándalo que Sanka había derrotado en el pasado. Este individuo tenía la capacidad de caminar sobre cualquier superficie. Kyoka le dice que su capacidad mental es pobre y si no puede alcanzarlo hasta allá, sí puede disparar desde donde está. El vándalo cae al suelo, inmovilizado, mientras el resto de los guardianes lo atan con sogas. Quien siempre la acompaña, llamándolo hermana mayor, le dice que él desertó, pero ella afirma que ahora lo importante es interrogarlo para descubrir quién es el verdadero líder de los vándalos. Afirma que no quería que Sanka se volviera un donante, creyendo que todos acababan así. Así termina el arco del mural del patrimonio. Vamos comprendiendo un poco más sobre el vínculo de la familia
familia de Rudo Surebre. Te invito a que dejes algún comentario si te ha gustado el resumen, también suscríbete y deja tu like para seguir con esta historia y comparte para saber qué sucede en el siguiente arco llamado Corredor de Información. Muchas gracias por estar aquí hasta el final. Recuerda que somos Geek Boys Resumen. Hasta la próxima.